Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a proseguir entonces con el tema que ayer estábamos viendo correspondiente al recurso de apelación incidental. Habíamos hablado de ejemplos para que sea un poco más didáctico y se pueda entender o se pueda tener un poco más de dominio sobre este tema. Ayer, por ejemplo, les había señalado cómo es que las partes van a tener a bien ofrecer sus pruebas bajo ese principio de contradicción que es esencial toda vez de que uno va a afirmar y el otro va a negar la pretensión del contrario. Entonces, a partir de estos elementos hemos hablado también de que se va a dar la dinámica suficiente a lo que vendría a ser pues el proceso o por lo menos la audiencia en este momento o en esta fase. Entonces, en ese momento, cuando nos corresponda hacer la observación correspondiente, pues se me ocurre señalar que se podría señalar, señor juez, solicito revocar la resolución de rechazo de la prueba ofrecida por la defensa, por cuanto se está vulnerando el derecho a la defensa del imputado, ya que se ha limitado, podríamos decir, su derecho a ofrecer pruebas de descargo y de contar con peritos que son muy importantes para su defensa, ya que se trata, podríamos también decir, de un testigo que ha sido elemental su presencia en el lugar de los hechos, toda vez de que éste ha visto, ha presenciado los hechos, y que de un peritaje sobre el tema se supone que se utilizó en estos hechos las herramientas, los medios, etcétera, etcétera, con los cuales se habría producido la lesión o se habría victimado al sujeto pasivo. Con lo cual se tiene que, al no apreciarse, no valorarse por vuestra autoridad, se está causando daño, se está causando agravio, se está perjudicando a la parte. Esta es una violación evidentemente a lo que viene a presuponer todo lo que son los derechos y garantías, ¿no?, que toda persona tiene. Entonces, toda persona también tiene derecho a que se le reconozca, se le respete ese derecho inviolable a la defensa. Bien, entonces, de esa forma también podría ser que la autoridad advertida de estos errores evidentemente vaya pues a resolver la causa haciendo una ponderación de todos y cada uno de los elementos. A ver, para que me entiendan, visto de otra manera también. Señor juez, solicito que se revoque la resolución que rechaza la prueba ofrecida por la defensa, por cuanto resulta esencial para el ejercicio cabalmente de la defensa del imputado y para demostrar que éste pues no ha participado en los hechos que se le vienen atribuyendo, como lo decíamos ayer, de que no estuvo presente, de que cabalmente se encontraba en la ciudad de Santa Cruz, que ha presentado como descargo los boletos, que tiene inclusive filmaciones tanto del aeropuerto de la Ciudad del Alto, a momento de que llega una hora antes al aeropuerto, como es norma, y que también existe pasado las 16:30, 40 o 50, filmaciones que acreditan cómo es que este señor llega a Santa Cruz, atraviesa el aeropuerto y evidentemente con esto se puede probar y demostrar que esta persona jamás estuvo pues en el lugar de los hechos donde se habría cometido el ilícito. Por una parte, entonces, si se tiene en cuenta de que, por ejemplo, el juez no está tomando en cuenta la declaración, por ejemplo, de uno de los testigos que ha sido testigo presencial de estos hechos, que no sé, que pudo haber sido, no sé, un familiar, un amigo, que cabalmente lo ha llevado hasta el aeropuerto, ha hecho el intercambio del voucher a momento del equipaje, y es más, inclusive lo ha despedido hasta en la puerta de ingreso donde se hace el cambio del ticket.
Entonces, pues, esta es una testigo esencial que, bueno, debe y tiene que ser valorada por parte de la autoridad a momento de que se vaya a considerar esa posibilidad, pues, del incidente que se vaya a plantear. Ahora, entonces, a partir de eso se tiene una claridad de los elementos y se tiene también, pues, no, o sea, ya un primer elemento para probar y demostrar, si vale el término, la inocencia, pues, de esa persona. Ahora, punto aparte, será si también por parte del juez acreditar, ver o estar si realmente ese testigo tiene esa calidad de credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les puedo decir? No es lo mismo llevar a una persona que, por ejemplo, tiene un currículum frondoso en la policía, que se llama, ha entrado a salir de la cárcel, tiene 10,000 denuncias en contra, encima es bebedor alcohol, consuetudinario y demás cuestiones, a, por ejemplo, un médico, una persona respetable. O sea, existen también esos parámetros en los cuales también la autoridad se va a dar cuenta y se va a fijar en qué tipo de testigos se está ofreciendo y quién está emitiendo su declaración. De igual forma, pues si es un niño, por ejemplo, ¿no? Si es un menor de edad, se podrá tomar su declaración en la cámara Gesell, ¿no es cierto? E inclusive, no olvidemos de que existe dentro de estas pericias hasta la prueba de credibilidad, la prueba psicológica de credibilidad. O sea, puede ser que la persona declare, ¿no es cierto? O emita, por ejemplo, una valoración psicológica en el cual se describa cómo han sido los hechos, por ejemplo, de un abuso sexual. Le pondremos el ejemplo. Descriptivamente la víctima puede haber señalado los días, las horas, el nombre de su victimario, cómo es que, dónde es que ha sucedido los hechos. Y muy bien, pero nosotros también, bajo esa condición, tenemos ese derecho a la defensa, esa igualdad de armas, por lo cual, toda vez de que existe ese informe psicológico que se ha tenido que realizar a solicitud de la víctima, nosotros, como la parte agraviada, o sea, la contraparte, el sujeto activo del delito, también pues tiene derecho a descargarse y a producir los elementos correspondientes. Y en su oportunidad pues podrá solicitar que se realice esta prueba de credibilidad de la prueba psicológica. Y no es que esta sea un elemento victimizante, perdón, no es que se vaya a citar nuevamente a la víctima y a ver, diga usted, se ha mentido, a ver, existe contradicción en lo que está diciendo o en lo que está señalando. No. De hecho, la misma perito que ha tomado la declaración va a tener que hacer un contraste también de acuerdo a las herramientas que se cuenta para este tipo de actividad y emitir un otro informe en el cual se pueda sustentar que realmente es la verdad lo que está diciendo la víctima o es que ha sido algo premeditadamente inventado, algo premeditadamente forzado con la finalidad de inculpar y de acusar a la parte contraria. Entonces, esos elementos son también parte de todo este desarrollo que se tiene que realizar para que, pues, esta persona o bueno, las partes puedan, pues, desarrollar sus armas, sus herramientas de defensa. Entonces, puede ser un peritaje, puede ser una declaración testifical, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden darse también peritajes sobre, por ejemplo, un arma, ¿no es cierto? Un contraperitaje en sentido de señalar si ha sido muy ambiguo, muy superfluo, por ejemplo, el peritaje y el dictamen correspondiente. Se puede pedir una contrapericia a efectos de que se establezca realmente si los puntos que versan sobre el dictamen están siendo correctos, han sido cabalmente desarrollados o es que en su defecto también inclusive pudieran haber sido manipulados.
Entonces, como verán ustedes, es pues amplia la gama que se puede extender sobre estas figuras para ver cómo es que nosotros nos vamos a munir de todo el elemento probatorio necesario. Estoy señalando, sí es elemental, sí es vital, ¿no? Para la parte que se cree ofendida y por supuesto a la cual se le está causando un gravamen, un daño. En sí, una violación, ¿no es cierto? Entonces, como observamos y como les acabo de describir, en este segundo alegato pues estaríamos demostrando el interés que tenemos en la rectificación cabalmente de la resolución que se pretende o cual está siendo apelada. Y demostraremos con el caso concreto de qué forma pues se afecta el derecho o la garantía en favor de esa persona. En pocas palabras, se está indicando cuál es pues esa situación del imputado y cuál es ese derecho a la defensa que se está viendo conculcado al no darle el valor necesario a la prueba que se ha ofrecido y se ha presentado, a esa prueba que se está rechazando o que no se está tomando en cuenta. Ahora bien, si esa negativa, pese a haberse advertido a la autoridad, se mantiene, persiste, no sé, la recepción de esta prueba, es muy probable que evidentemente esto vaya pues a ser elemento sustancial, elemento vital, para que sea fundamentado, sea demostrado a momento de la audiencia correspondiente y de la apelación que se está planteando. Entonces, también, ¿no? O sea, evidentemente con esto vamos a demostrar de que la sentencia o la resolución que se hubiera emitido en una primera instancia hubiera sido pues diferente o sería diferente, si gustan ustedes, a que se tome en cuenta esa declaración de pericia que nosotros estamos denunciando como inobservado y que evidentemente es pues digo, de que sea atendido por una autoridad superior, jerárquicamente, ¿no? Porque estamos hablando de un juez de instrucción y la apelación va a tener que ir evidentemente a un juez superior en grado. ¿No es cierto? Bien. A fin de que queden claros cuáles son los alcances de este tema, así como la interpretación jurisdiccional, es necesario pues aplicar y atender cada uno de estos elementos. Y para ello me voy a permitir dar lectura a una sentencia. Y esta es bastante interesante porque nos da a entender también estos ejemplos que les doy y cómo es que se adecuan cabalmente a lo que la autoridad ha señalado. Entonces, sentencia número 1240 del 30 de noviembre de 1999. Sin importar que esta sea antigua, pero evidentemente lo que me interesa es que ustedes puedan entender a partir de esto que fue tratado y evidentemente ya está superado, pero cómo es que la autoridad va tomando punto a punto cada acápite de lo que se vaya expresando para también el resolver y dar el resultado que las partes están buscando, ¿no? Entonces dice, solución al caso concreto, existencia del vicio. Es cierto, como reclama el quejoso, que ni en la investigación preparatoria, ni en la etapa intermedia, ni en el debate se ordenó evacuar el dictamen psiquiátrico o psicológico a que alude el inciso C del numeral 87 del Código de Rito, por disponible superaba los 15 años de prisión. Si bien es cierto que el juez acuo inobservó una actuación procesal determinada, también lo es que en ningún momento la defensa gestionó lo pertinente, pues tanto en la audiencia preliminar como en el debate, sus peticiones se reservan para otro tipo de pruebas que oportunamente fueron evacuadas, por lo cual la existencia del agravio personal
es materializado. No obstante que lo anterior es indicativo de ausencia de interés en la recepción de la prueba. Ahora dice, la sala estima que el reclamo es incompetente, que aunque se constata la omisión del juez adcubo, el impugnante no expone la incidencia precisa en cuanto a la resolución dictada. Y esta sentencia, aun cuando ya está ampliamente superada, la he recogido porque si ustedes se han dado cuenta, el juez está haciendo una descripción de qué cosa es lo que concretamente ha sido el agravio, pero también el mismo juez denuncia o hace hincapié en señalar que la parte tal vez no ha desarrollado ni ha fundamentado su petición. Y es lo que cabalmente ayer les decía. El juez jamás va a resolver ni supra ni ultra petita. Supra ni menos de lo que se ha solicitado, ni más allá de lo que se ha expuesto. Entonces, es claro, es que exponer lo que se tiene que fundamentar y motivar ante la autoridad, cuidando siempre de no obviar algún punto importante, de no obviar en qué parte y cómo es que en esa resolución esta se encuentra viciada o se ha obviado alguna situación que nos está agraviando, que nos está perjudicando y que da pie cabalmente a que esta situación, al haber sido inobservada por el juez de primera instancia, tenga que ser revisada en un proceso de apelación por el juez superior, el cual evidentemente, como también le señalaba el día de ayer, si bien es cierto que va a tomar en cuenta cuáles son esos antecedentes fácticos, para que me entiendan cuál es la historia, la relación de los hechos, los va a tomar de manera superflua, porque va a decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata este caso? Listo. Pero no es el elemento que se tiene que plantear, ni se tiene que resolver en la apelación. No, porque eso es parte de lo que vendría a ser este elemento denominado como el fondo, el elemento de fondo, toda la historia, todo el antecedente, toda la relación de hechos, eso es el fondo, pero no es motivo de apelación, porque en sí es el hecho, y el hecho no se puede modificar, doctores. Pero ¿qué es lo que se va a atender en una apelación? No el fondo, sino la forma. Y dentro de la forma va a ser que se va a analizar primero si existe que, perdón, quebrantamiento de derechos y garantías constitucionales, y dos, si se ha dado cabal cumplimiento a lo que ordena, dispone y señala el procedimiento. Y estos dos elementos que ayer los mencionaba, ¿a qué otra figura dan forma o dan vida? A ver, me interesaría saber. Se encuentra presente Silvia, se encuentra presente Daniel, se encuentra presente Mónica, se encuentra presente René, Coquito, Félix, Roberto, Marcelo. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué cosa da origen tanto el respeto de derechos y garantías como el respeto al procedimiento? ¿De qué cosa estaríamos hablando? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, ¿hay alguien conectado? Ya. Por algún motivo no han llegado a escuchar el respeto de derechos y garantías, así como el respeto de lo que vendría a ser el respeto al procedimiento y su cumplimiento, juntos hacen lo que es conocido como el debido proceso. Y el debido proceso como tal tiene 17 vertientes que pueden ser invocadas, utilizadas por la parte agraviada, ¿no? Como el derecho a ser oído, el contar con un intérprete, el de contar con un abogado de la defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Tener esa entrevista, esa posibilidad de tener esa charla aparte con su abogado, entre otras. Son 17 vertientes que tiene el debido proceso. Bien, entonces, todo ello es que se ve en esta resolución antigua
cómo es que se aprecia por la autoridad y cómo es que también se resuelve para que el mismo tenga pues todos los medios, todas las herramientas para que de una manera inequívoca en esa apelación se corrija la omisión, porque también no olvidemos que por gusto, por capricho, ninguno de nosotros va a estar dilatando la causa, ni va a estar apelando por apelar. No, esta se va a dar cabalmente porque nos sentimos agraviados, perjudicados, dañados con la resolución del juez acuo o de origen. Entonces, bajo estos tres, no sé, acabo de preguntar, pero también quisiera escuchar alguna duda, participación de alguno de ustedes, mis estimados colegas, para que pues también veamos cómo hacer más dinámico este curso y no sea solamente una exposición magistral donde yo como loro vaya a estar hablando sin que nadie me conteste al otro lado o tenga alguna duda. Finalmente estos cursos, como les decía ayer, sirven pues para un poquito orientarse y evidentemente pues salvar algún óbice que se tenga que superar. A ver, ¿alguna pregunta tal vez? Bueno, supongo que hasta el momento no hay ninguna duda. Entonces, también es bueno recordar o entender qué es un recurso como tal. Y de forma general también el día de ayer habíamos mencionado que los recursos son los medios acordados en la ley procesal, evidentemente, los cuales permiten a las partes tener pues esa potestad, esa facultad de pedir que el mismo tribunal que dictó la resolución o uno de superior jerarquía cabalmente revise total o parcialmente el fallo correspondiente con la finalidad de uno, anularla o en su defecto también modificarla, evidentemente atendiendo la existencia de agravios, los cuales pues evidentemente también no pueden mantenerse porque la ley es para todos, o sea, como decía Ulpiano, ¿no? ¿Qué es la justicia? Dar a cada cual lo suyo, pero conforme también se vayan a exponer y fundamentar los elementos en los cuales se vaya a sustentar esa pretensión o esa petición que está elevando esta persona ante el superior jerárquico, ante la inminente vulneración de sus derechos y garantías. Entonces, en este sentido debemos afirmar que un recurso pues viene a constituir en una crítica en sentido estricto del ser con el deber ser, por cuanto se compara un acto ya realizado con lo que debió haber sido. Claro, y pudo haber cambiado la situación si es que el juez, para que me entiendan, atendía oportunamente la prueba que se ha presentado, la pericia que se ha ofrecido o la declaración testifical que se ha tenido a bien recepcionar o de cualquier otro elemento documental que también se haya expuesto ante la autoridad con la finalidad de que esta herramienta conducente le dé luces a la autoridad y en su oportunidad pueda también reformular su criterio o bien de una vez crearle una convicción total de que lo que se está afirmando, lo que se está pidiendo es lo justo. ¿No es cierto? Entonces, una apelación pues no es que sea simplemente una disconformidad, sino que es una oportunidad en la cual la parte puede exponer, puede señalar y puede producir, pues, a partir de sus medios, producir e identificar, perdón, cuáles han sido los errores o los óbices cometidos en el fallo. Ese es el, esa es la finalidad. A ver, permítanme, a ver, voy a encontrar.
El doctor Julio Meyer, que es un procesalista alemán, refiere que los recursos son los medios que la ley brinda a quienes intervienen en el procedimiento, con exclusión del juez o del tribunal, para atacar resoluciones jurisdiccionales que son desfavorables, señala, y provocar un nuevo examen en los límites del agravio expresado a fin de obtener la eliminación o modificación y de esa manera también lograr un pronunciamiento favorable. Entonces, bajo ese criterio, los recursos constituyen, pues, mecanismos primero de control de la administración de justicia. Y estos, a su vez, sirven para racionalizar y también para uniformar esta forma de administración de la justicia, de la ley, para las partes, ya que se ejerce como un derecho, como una garantía sobre las resoluciones que puedan emitirse dentro de un proceso, sobre todo, pues, inclusive hasta la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, sentencia que es evidentemente el fallo que se tiene por parte de una autoridad primigenia del juez acuo y que es susceptible no solamente de poder ser apelada, sino también, dependiendo del agravio y dependiendo del tipo de recurso que sea, puede ser inclusive merecedora de un recurso de casación. Ahora bien, como parte, por ejemplo, de las garantías judiciales tuteladas y a la vez también de considerar, de evaluar esos derechos fundamentales con los cuales se encuentra investida toda persona, se encuentra pues ese derecho que todos tenemos a la doble instancia. Doble instancia que, como ya les refiero y les digo, primera instancia, ¿no? O sea, el resultado del juez acuo, del juez de origen, y la segunda instancia, que va a ser cabalmente este recurso de apelación, en el cual va a participar una otra autoridad que no es la misma que ha evacuado la sentencia o la resolución, para en su momento atender la petición de la parte solicitante y realmente ver si se cumplen con los requisitos, con la exposición de agravios y con la fundamentación debida, acogido siempre en los antecedentes fácticos y jurídicos, para darle pues forma y formalidad a nuestra petición. Podemos indicar valederamente que los medios de impugnación pues cumplen esa función. Por un lado, al estar la justicia administrada por personas, pues está sujeta a errores, ¿no? Todos somos humanos, mis estimados colegas. Entonces, por lo tanto, no somos perfectos, somos sujetos de cometer errores. Por algo dicen, ¿no? Ese dicho que dice, el que tiene boca se equivoca, ¿no es cierto? Entonces, o puede sufrir también algún lapsus al momento de poder estar emitiendo su fallo. Entonces, los recursos en sí, los de apelación incidental, restringida o cualquier otro, sirven para que estos errores sean enmendados, sean corregidos, y desde este punto de vista de la institucionalidad de la democracia, de la justicia, contribuyen pues para lograr esa recta y correcta aplicación del derecho en el caso concreto. A ver, si me permiten, acá leía el día de ayer algo bastante interesante. Permítame encontrar lo que me llamó la atención. Y es cabalmente sobre este tratadista alemán, el doctor Julio Meyer. Aquí está. Dice, en general, el doctor Julio Meyer resume los elementos esenciales de todo recurso de la forma siguiente, dice, ¿no? A, ataque a una decisión jurisdiccional y postulación de la injusticia
con base en un gravamen. O sea, ¿cuáles son los elementos? ¿No es cierto? Después, permítame un momentito, por favor. Ahora sí, ¿dónde está el cable? Ups, se me estaba yendo la carga de la batería del, del aparato, perdón. A ver, repitamos esto. Entonces, Julio Meyer dice, ¿no? El ataque a una decisión jurisdiccional y postulación de la injusticia con base en un gravamen. B, es un reexamen, dice, ¿no? De la decisión limitadamente a los puntos a que se refieren los agravios para obtener su eliminación o modificación y un pronunciamiento más favorable. Y C dice provocar un examen de la decisión en procura de una más favorable. Entonces, acá nos está dando prácticamente la guía, nos está dando el manual, nos está dando el concepto y cuáles en sí hacen y dicen este conjunto de elementos que hacen ver qué cosa es o en qué consiste esto de la apelación. Entonces, identificar el gravamen, reexaminar cómo es que ha sido valorado, fundamentado y motivado. Y a la vez también hacer un reexamen en esa decisión y en ese fallo de la autoridad, que en una primera instancia puede estar equivocada, puede estar errada, al no haber contemplado o al no haber valorado los elementos de prueba, documentales, testificales, periciales, ¿no? Que pueden haber sido base y sustento que de tomarse en cuenta habrían llevado a otros resultados. Bien, entonces, requisitos generales, y esto es algo pues sustancial, ¿no? Requisitos generales de los recursos. Dentro de los recursos como tal, va a figurar el requisito de la impugnabilidad objetiva. Entonces, dice, la ley procesal indica pues cuáles resoluciones son susceptibles de recurso y en qué condiciones. Si ustedes mal lo recuerdan, el día de ayer cabalmente uno de sus compañeros, no recuerdo, perdón el nombre, pero me preguntaba, ¿y qué tipo de recurso puedo yo utilizar? ¿Qué tipo de recurso es el que puedo yo emplear como forma de defensa ante un agravio? Y ayer cabalmente le señalábamos lo que dice el recurso, o perdón, el artículo 403, el cual es específico, ¿no? Y nos señala resoluciones apelables. Nos dice clara y concretamente cuáles son los recursos que sí son susceptibles, por ejemplo, de una apelación incidental. Y nos cita 11 puntos, mis estimados colegas. Entonces, a eso va lo que les acabo de mencionar. Entonces, también, permítanme un momentito. El artículo 422 es también bastante claro para señalar y citar la legitimación. Y esta señala quiénes pueden interponer el recurso. Y si me permiten, voy a dar lectura a lo que dice. Podrán interponer el recurso, 1, el condenado o su defensor. Si el condenado es incapaz, sus representantes legales. 2, el cónyuge, conviviente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o por adopción, si el condenado ha fallecido. 3, la fiscalía y el juez de ejecución penal. Y 4, el defensor del pueblo. Para que ustedes se den cuenta, evidentemente son 4 incisos que constituyen, como lo decíamos ayer, números, clausus que se encuentran expresamente reglados por la ley y que nos refiere en cada punto quién está facultado o quién está legitimado por ley para presentar
este tipo de recursos. Bien. Entonces, conforme a esos antecedentes, de manera sencilla, se exige como requisito pues que la resolución tenga acordado el tipo de recurso que se va a presentar y que se indique o se señale también cuáles son esos agravios, en qué se van a basar y en qué se fundamentan. Entonces, por tanto, dentro de los ejemplos del requisito de impugnabilidad objetiva, podemos dar mayor cuerpo a los mismos a partir de lo que nos dice el artículo 256, de lo que nos dice el artículo 315, a ambos del procedimiento penal, los cuales establecen clara y concretamente la procedencia pues de la apelación contra la resolución, que ordena la prisión preventiva o contra el sobreseimiento definitivo, respectivamente, dependiendo del caso. O también, caso contrario, de lo que ocurre con el auto de apertura, a momento de que se instale el juicio oral público y contradictorio en su momento. Y si estamos hablando también del juicio oral público y contradictorio, también nos habla de la posibilidad de la revocatoria que puede darse y que está referida en cuanto a un elemento probatorio, ya sea este documental, ya sea testifical, etcétera. Ahora vámonos a lo que vendría a ser la impugnabilidad subjetiva. Entonces, este término se refiere al poder de recurrir que se otorga únicamente a determinados sujetos procesales. También se recoge, mis estimados colegas, este principio en el numeral 424, que refiere que las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, que les causen daño, que les causen perjuicio, que les causen afectación. Tal como ya se ha indicado entonces antes, se introduce pues un concepto importante como requisito de legitimación para recurrir. Sin embargo, más allá de indicar quiénes pueden recurrir, se establece de forma general que puede hacerlo quien tenga interés legítimo en este asunto, o sea, la víctima o el agraviado. Es un término más adecuado. Repasemos entonces, indicando que tener interés significa que la interposición de este recurso otorga pues una ventaja reconocida por el ordenamiento a la parte y que se concreta pues en la eliminación de la resolución perjudicial o en la modificación de la misma por otra pues evidentemente más favorable, toda vez de que nosotros vamos a fundamentar de una manera clara y motivada cómo es que nos está causando ese daño, ese perjuicio, conforme también a lo que la ley dispone, ordena y manda, y no así de manera subjetiva sin ningún elemento que lo demuestre. Tal cual se ha hecho referencia a lo que debe hacer este ingreso, vemos en el gravamen, es un perjuicio, es un daño que hay que determinar si la parte tiene o no interés de impugno, porque si no hay daño, si no hay afectación, tampoco hay pues necesidad de que se pueda impugnar, de que se pueda apelar, porque no hay agravio. Entonces, si bien se va por la línea de querer impugnar o de presentar la apelación correspondiente a la resolución, es porque esta ha causado una limitación a un derecho o una garantía de esa persona y por medio de este recurso se busca una tutela efectiva como una forma de protección jurídica, toda vez de que nos está cercenando con esta solución injusta.
un derecho, una garantía. Ahora, sin embargo, la existencia del agravio o del gravamen no puede ser utilizada para hacer limitaciones arbitrarias, por ejemplo, al derecho de recurrir, al tratarse esta de una facultad pues que está otorgada a las partes, porque ambas, como les decía ayer, pueden acudir a la misma. Tanto la parte agraviada como la contraparte pueden presentar su recurso si ven que está viendo que se ataca a sus derechos y garantías. Entonces, de forma tal que la sola posibilidad de sufrir ese agravio puede autorizar, entre comillas, la interposición de este recurso. Entonces, por su parte, y si me permiten, había una exposición por parte del maestro Alberto que la tenía por acá. Alberto Wint señala, al tratarse este tema, es importante tener en cuenta el momento de interponer la impugnación para poder concretar ante el tribunal que resolverá cuál es el perjuicio posible y cuál es la posibilidad cierta de que produzca. O sea, es una ponderación del agravio, de los daños que existen, y si es que estos perjuicios realmente existen y son susceptibles de que puedan ser atendidos mediante tutela jurídica a favor de quien la solicita. Entonces, también existen otros elementos que deben ser tomados en cuenta por la parte al momento de poner esta situación, y entre ellas se encuentran las condiciones de interposición de los recursos. Y en este apartado, pues, necesariamente tendrá que tratarse o verse el modo, el tiempo y el lugar en el que se hubiera dado estas figuras. El modo se refiere a la forma en que el recurso debe interponerse y al requisito de la existencia del agravio o la desventaja que se le causa a la parte que está reclamando. Entonces, en este apartado se van a indicar los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición en cuanto al cumplimiento de las formalidades propiamente dichas y a los motivos de su procedencia. Así, por ejemplo, no podrá ser admitida pues una apelación fuera de los casos que se establece o que exige la ley, por ejemplo, el 403. No se podrá interponer un recurso que no figure en esa nómina. No se podrá interponer, ¿no es cierto?, obviando los requisitos que se exigen para cada uno de estos puntos. Sin embargo, de nuevo surge el tema del interés. Este interés que realmente nace en la parte para poder plantear, para poder desarrollar este recurso como el mejor parámetro para lograr obtener esa tutela jurídica o tutela jurisdiccional activa, efectiva, si ustedes gustan. Pues aun cuando se incumpla algún requisito en la interposición de este recurso, si se evidencia, si se establece, si se demuestra la existencia del agravio, debe y tiene que darse curso a la petición que se está planteando ante el superior jerárquico. La formalidad debe ceder ante la justicia del caso concreto. Esto es algo bastante importante. La formalidad debe ceder ante la justicia del caso concreto. Y es que no por cumplir algún requisito, tampoco podemos convalidar, ¿no es cierto?, la vulneración de algún derecho o garantía. Permítame un momentito, estoy teniendo problemas con mi conexión. Un momentito les ruego, por favor.
Sí, ya creo que está, ¿no? Ya. Perdón. Ahora sí, vamos a continuar. Sigamos entonces con esto que estábamos desarrollando. Ya hemos tenido el desarrollo de lo que vendría a ser el modo, pero vámonos al tiempo. Por seguridad jurídica, la ley pues va a fijar, va a señalar plazos dentro de los cuales las partes pueden y deben ejercer sus derechos, deben y pueden presentar los recursos que vean pertinentes y necesarios ante la autoridad competente. Estos plazos son necesarios tanto para establecer la seguridad jurídica que nos garantiza pues la norma. También estos plazos van a garantizar que se cumpla con ese principio de celeridad, evitando todo tipo de dilación o de que se pueda presentar en cualquier momento y cuando, discúlpeme la frase, cuando nos dé la gana, algún tipo de recurso al vernos agraviados. No, todo está explícitamente señalado, está arreglado y está normado para que podamos presentar conforme a los requisitos y conforme también a los tiempos que la ley nos depara. Pues es necesario. ¿Para qué? Para que se cumplan y se dé espíritu también al respeto de las etapas del proceso. Y es que de acuerdo a lo que nos señala el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, la duración del proceso será de 3 años. 3 años incluida la sentencia. Estos 3 años, evidentemente, tienen que tomarse en cuenta que no van a ser pues días corridos, no se va a tomar en cuenta feriados, no se va a tener en cuenta días festivos o la suspensión de alguna actividad, no sé, porque se me ocurre que haya un meteoro y destruya, digamos, la Corte de Justicia. No, tiene que respetarse y tiene que cumplirse. Por ejemplo, algo que ha sido sustancial para que los plazos procesales se suspendan ha sido esto, lo que lamentablemente venimos superando hasta la fecha, el COVID. El COVID-19 ha hecho de que se suspenda todas las actividades laborales, pero también jurisdiccionales, por lo cual también los plazos han sido suspendidos y se han congelado, por lo cual no han ido corriendo los términos en los plazos que la ley establecía para determinadas actuaciones. Entonces, por ese entendido, también es que se debe tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo debe ser apreciado a partir de que las etapas del proceso se cumplan y se llegue a la cabal resolución del caso. Y se debe dar cumplimiento, consecuentemente, a ese acceso a la justicia. Es importante en este tema indicar que los plazos computados por días se deben entender como días hábiles y los plazos comunes comienzan a correr a partir del día siguiente al que fue notificada la parte. Digamos, el día de hoy a las 4 de la tarde me llega una notificación de X situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está corriéndome el plazo a partir de que yo he firmado la notificación o de que se me ha hecho entrega del cedulón. No, sino que empieza a correr al día siguiente. O sea, a partir de mañana, desde las 8 de la mañana, el plazo ya empezará a correr. Entonces, si eso se ha entendido, está muy bien. Entonces, el incumplimiento de este requisito ha provocado, pues, en algunos casos, tal como se analizará en el caso de la casación en su oportunidad, que el recurso pues no sea conocido, lo que nos obliga a ser pues por supuesto, bastante cuidadosos, sigilosos en cuanto al cumplimiento de este requisito y a tomar en cuenta toda aquella circunstancia que nos pueda incidir en el cómputo de ese plazo. Entonces, en este sentido y entre otros se pueden citar, por ejemplo, los autos o las sentencias constitucionales inclusive que han sido ya emitidas o evacuadas modulando
todos estos aspectos a efecto de tener también un antecedente claro y de que también sea respetado y cumplido por los jueces a momento de tomar en cuenta cabalmente el tiempo, el modo. Entonces, este en sí, refiriéndonos al plazo o al tiempo, es un requisito de forma que no puede pues, ser subsanado al día siguiente del vencimiento del gravamen. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si a nosotros nos cae una fecha para el cumplimiento, nos dan 3 días para presentar una, una apelación, nos dan 15 días para una restringida, nosotros no podemos estar presentando ni al cuarto ni al 16º día. ¿Por qué? Porque nuestro derecho precluiría el día que la ley señala. Dentro de tercero día no se presenta, olvídense, mis queridos colegas. Dentro del 15º día, como señala la ley, no se ha presentado ni se ha ofrecido el correspondiente recurso, también les ha precluido su derecho. Y es que esto está normado, está ya reglado por lo que dice el procedimiento. Entonces, hay que tener Doctor, como una cuidado. preguntita. Dígame. Doctor, Dígame. en este tema del plazo, con relación al plazo para interponer los recursos de apelación, ¿qué incidencia tiene el principio de informalismo, doctor, con relación a este tipo de plazos en los delitos, por ejemplo, contra las mujeres o contra niños y adolescentes, doctor? Es la preguntita. Mire usted, dentro de esto estamos ya hablando de la ley 348 y estaríamos hablando concretamente de una ley especial. ¿Ya a qué me refiero? A que si bien es cierto que dentro de un proceso común, normal, ordinario, se tiene un plazo de 20 días para que usted, a momento de que sea presentada la denuncia, pueda presentar tanto pruebas de cargo como de descargo. Pero dentro de lo que serían estos casos de violencia, feminicidio, etcétera, los plazos no son iguales, ¿no es cierto? Estamos hablando de una reducción de plazos de términos. Estamos hablando, por ejemplo, de 8 días, en los cuales ya tiene que estar listo el informe conclusivo del investigador y es más, también tendría que estar ya emitida la resolución, ya sea de rechazo o ya sea de imputación, dependiendo del caso. Igualmente, también hay que tomar en cuenta el hecho de que bajo ese principio de informalidad se deben cumplir pues diferentes actividades, entre ellas, por ejemplo, dentro de los actos investigativos, hay actuaciones que se requiere que esté presente o que cuente con la presencia física del fiscal. Pero suponiendo, digamos, de que se está produciendo, no sé, se me ocurre en este momento, un acto de violencia en un domicilio, ¿no? Yo agarro y denuncio al 110, señores policías, quiero denunciar que en este momento la están matando a golpes a mi vecina. Es en el departamento contiguo, al frente o al lado. Entonces, en este momento la están golpeando, por favor, necesito que intervengan. ¿Qué va a hacer la policía? De acuerdo a este procedimiento especial, pedirá, será necesario que le hagan conocer al fiscal, que el fiscal haga, que se llama la solicitud de un allanamiento, por ejemplo, para ese domicilio. No, señores. La policía actúa desde ya y no existe la figura inclusive de allanamiento. O sea, no pueden denunciarlos porque hayan allanado. Entonces ellos van a ingresarán por el techo, la pared, y si vale de una patada y bajan la puerta, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a actuar en el momento. Entonces vale decir de que la formalidad deja de ser efectiva y entra en juego la informalidad ante la necesidad, ante la flagrancia del hecho. Entonces sí se da, evidentemente. Ahora, conforme también a lo que señala el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, también se va a tomar en cuenta la verdad material, ¿no? O sea, todos esos elementos que vayan a ser colectados en el momento del hecho van a ser pues colectados y van a ser ofrecidos y van a seguir la cadena de custodia, pero digamos no siguiendo todo el procedimiento en el cual tenga que estar presente el fiscal, de que el documento digamos inclusive hasta puede no tener la firma del fiscal. Tenemos, por ejemplo, una acción directa, mis queridos compañeros.
Una acción directa se da cabalmente, como dice su nombre, en el momento, y se da a consecuencia de ¿qué? De que se está cometiendo en flagrancia el hecho delictivo. Entonces tampoco va a haber tiempo de estar comunicando al fiscal, no va a haber tiempo de que el fiscal también comunique ese momento a la autoridad jurisdiccional, sino que la policía inmediatamente va a proceder, va a prender al sujeto activo, va a arrestar a los posibles testigos, va a proceder a realizar inclusive hasta ¿cómo se llama esto? El verificativo del lugar del hecho, y va a emitir también el acta correspondiente con la firma del patrullero, del investigador o del policía que se encuentre cabalmente en ese momento. Entonces, hay formas, evidentemente, en las cuales sí se exige que se cumpla, pero también la ley prevé estas situaciones y cuáles son subsanables. Espero haber respondido su pregunta, mi estimado. Mi estimado doctor, bien, le he entendido. Sin embargo, doctor, yo le hago referencia al plazo para interponer un determinado recurso. Es decir, sea cual sea el plazo que tengamos, digamos, 3 días o 72 horas, yo pienso que es un plazo, porque vulnerar ese plazo o ir más allá implica, como usted lo ha referido, que las personas pues interpongamos los plazos cuando queramos o cuando nos convenga. Y eso es violatorio y atentatorio a la seguridad jurídica, pero también al debido proceso, ¿no? Porque todo tipo de impugnación tiene que estar realizada dentro de un término o un plazo. Ahora, podemos vulnerar este plazo, es decir, presentar un recurso más allá del plazo bajo el principio de informalismo, es decir, principio de informalismo, no, esta es una mujer, por lo tanto, se ha presentado el recurso de apelación incidental en el día 4, está bien, porque tenemos que hacer referencia al principio de informalismo, no tenemos que dar curso de mujer, o en delitos, por ejemplo, contra niños, niñas y adolescentes, delitos sexuales, etcétera, etcétera. ¿Tiene incidencia? Eso es lo que quiero saber, doctor, si tiene incidencia, si se aplica este principio de informalismo, señor juez. Y tiene que ser. Por ejemplo, y me ha hecho recuerdo en este momento, reflexionando lo que usted me acaba de iluminar, por ejemplo, por la distancia, ¿no es cierto? O sea, digamos de que nos encontramos en un lugar X y el lugar donde tenemos que presentar va a ser susceptible de que tengamos que llegar a pie usando, no sé, algún transporte que no sea cabalmente un motorizado, no sé, tendremos que ir en caballo, en mula, etcétera, etcétera. Entonces, la ley también no se olvide usted de que prevé esa ampliación de tiempos. Y es más, inclusive, como un último recurso, para señalar que usted está cumpliendo pese a, no sé, pues es que también no es que nosotros agarremos y presentamos y digamos, caray, se me ha acabado la tinta justamente de la impresora y por ese motivo estoy presentando 24 horas después, ¿no? Tenemos que tener un fundamento y tenemos que tener un justificativo que haga ver cuál es ese motivo por el cual nosotros no hayamos podido presentar este recurso. Y no olvidemos inclusive de que hay también una posibilidad en la cual sí se puede que se cumpla esto, porque no olvidemos también de que se tiene que agotar la vía, mis estimados colegas. O sea, no es que nos conformemos solamente con decir, caray, se me ha anochecido y ya no he podido presentar. Justificamos, demostramos y también hacemos utilización de algunos medios. Entre ellos, por ejemplo, un notario de fe pública, ¿no es cierto? Que nos dé la mano y que nos coadyuve para decir que evidentemente el recurso, por X o Z motivos, no ha sido presentado en la oportunidad y con la debida dentro de los plazos o términos que señala la ley, pero que sí se está tratando de subsanar o se está subsanando esto a partir de que un funcionario público, como es un notario de fe pública, da fe de por qué o cómo es que se está presentando en hora a deshora o como venga también el recurso que se está planteando. ¿Por qué? Porque hace un momento también yo les decía, el cumplimiento de los requisitos puede ser obviado, o sea, puede ser superado, pero no así
la presencia de agravio, porque no porque nos hayamos atrasado o no hayamos cumplido algún requisito, la ley va a permitir que el agravio se mantenga. Porque como acaba de usted señalarlo, finalmente un requisito es un requisito y un agravio es un agravio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver también de que si se está vulnerando un derecho y una garantía, esto ya constituye, mi querido colega, ¿en qué cosa? En un vicio, en un vicio. Entonces ahí es donde nos debe subsanar esta situación. Se puede, pero hay que fundamentar. Hay como que si yo está deshaciendo lo que acabo de señalarles hace un momento. No porque se incumpla algún requisito, vamos a dejar que se mantenga firme y subsistente la vulneración de un derecho o garantía, que finalmente constituye también el cumplimiento, su respeto constituye el respeto al debido proceso. ¿Estamos, doctor? Sí, doctor, muchas gracias. Último, si es que tuviese alguna línea jurisprudencial que pueda respaldar ese aspecto. Gracias, doctor. Le voy a pasar, y es que anoche he estado viendo algo así, y enseguida, tal vez ahorita mismo se lo encuentro y se los paso. Bien, entonces, a ver, efectos de los recursos. Entonces, a partir de esto también es importante ver qué efecto plantea o representa la interposición de un recurso. Y la interposición de un recurso puede ocasionar distintos efectos en el procedimiento. En la legislación, por ejemplo, ayer me preguntaban, podemos ver el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto extensivo, regulados por el artículo, permítanme un momentito. §428. Competencia. Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución. Las sentencias absolutorias y aquellas que concedan el perdón judicial y la suspensión condicional de la pena serán ejecutadas por el juez o el tribunal que las dictó. El tribunal podrá comisionar a uno de sus jueces para que practique las diligencias necesarias. Entonces, también, a ver, permítame. El 429, derechos. El condenado durante la ejecución de la condena tendrá los derechos y garantías que le otorgan la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes a este efecto planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime correspondientes. Bien, entonces, bajo este entendimiento, el efecto devolutivo significa que por la interposición de este recurso se le entrega pues la soberanía del asunto a la persona juzgadora, al juez, al tribunal, que debe resolver cabalmente o atender esta petición para que éste decida en definitiva el punto. Pero debe tenerse claro que este efecto se limita a los motivos en los cuales se fundamenta la impugnación. O sea, ¿por qué? ¿De qué? La fundamentación, ¿cuál es el agravio? ¿En qué le perjudica? Si es de forma directa, personal, indirecta, es actual, etcétera, etcétera. Entonces, sobre los cuales se debe estar a la espera, pues, de lo que resulte del recurso, o sea, de lo que vaya a resolver el juez. El efecto suspensivo se refiere a que la interposición del recurso puede ocasionar que la resolución impugnada no se pueda ejecutar. O sea, ¿qué quiere decir? Que a momento de que se presente esta resolución que se encuentre impugnada, no surta sus efectos, o bien que se suspenda. También puede ser otra de las formas de que suspende el procedimiento hasta en tanto se devuelva el recurso. ¿Qué quiere decir? Si existe una apelación y nosotros queremos plantear alguna otra figura, se paraliza
hasta en tanto y cuanto no devuelvan el obrado con el resultado consecuente del juzgado superior, toda vez que no olviden ustedes que lo principal, lo accesorio, corre la suerte de lo principal. No sé si se acuerdan ustedes de este término de civil, ¿no? Lo accesorio corre la suerte de lo principal. O sea, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que se resuelva de manera global en la figura central, también los efectos y consecuencias favorables o desfavorables van a depender de lo que se resuelva de manera general. Eso es lo que significa que sea ese efecto suspensivo. Entonces, en tanto y cuanto no vuelva o no regrese, entonces no se va a poder operar alguna otra figura. Permítame, si mal no recuerdo, está nominado en el artículo 396. A ver. Vamos a ver si la memoria es frágil o no. Reglas generales. Los recursos se regirán por las siguientes reglas generales. 1. Tendrán efecto suspensivo salvo disposición contraria. O sea que si existe también disposición contraria, sí pueden ser. O sea, si están reglados, si están contemplados por la ley, sí van a tener efecto suspensivo, pero los que están nominados, los que están expresamente citados y señalados por la ley. Entonces, la ley es sabia, la ley ya ha previsto todos estos aspectos y señala cuáles son susceptibles de esta situación de efecto suspensivo. Si me permiten un momentito, a ver, buscaré mi texto, esperen un momento. Algo que les voy a sugerir que se compren es este texto, Recursos de Arturo Yáñez Cortés. Es bastante bueno, tiene bastantes observaciones y bastantes puntos en los cuales uno se puede cabalmente apoyar para ver y entender cabalmente cómo es que se interpone un recurso. Y permítame un momentito, hace un par de años había señalado en este texto cabalmente esto del efecto suspensivo. Si me lo permiten, voy a encontrarlo y les voy a dar lectura. Dice 7.2, medidas cautelares. En ese contexto es preciso recordar que conforme al artículo 403, inciso 3 Código de Procedimiento Penal, la apelación incidental procede contra la resolución que resuelve medidas cautelares, disposición concordante con el artículo 251, que es el de apelación, del mismo cuerpo legal que señala: la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de 72 horas. Por ejemplo, acá, y a partir de esto que nos ha señalado, nos explica que las medidas cautelares no son pasivas en el efecto suspensivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está arreglado, está nominado cuáles pueden causarse o cuáles pueden ser beneficiarios de este efecto suspensivo y cuáles no, como por ejemplo las medidas cautelares. Doctor, una preguntita. Ha hecho referencia al artículo 251 y al 403. Evidentemente, el artículo 251 establece de que se puede apelar en 72 horas las medidas cautelares o su modificación en el plazo de 72 horas. Y el 403, numeral 3, también establece que
se puede apelar las medidas cautelares o su modificación o sustitución, y es en el plazo de Ujú, 3 días. ¿Cuál de esos dos entendimientos debe aplicarse? Es ujú. ello con relación al plazo, porque uno corre por horas y el otro corre por días. Esa es la pregunta, doctor. Bueno, normalmente el que se utiliza no es el por horas, sino por días, mis estimados colegas. O sea, evidentemente tenemos que tener en claro de que a partir, por ejemplo, de que, a ver, tomemos en cuenta de que actualmente eh, ya no se trabaja simplemente dentro de lo que vendría a ser las horas de trabajo. No olvidemos de que inclusive a partir de la fecha ya tenemos inclusive portafolios digitales. Primer punto que tienen que tomar en cuenta. Por lo cual yo puedo elaborar, si gusto, a las 10 de la noche un memorial y puedo estarlo subiendo a la bandeja a las 3 de la mañana terminando, y esto no va a representar para mí ningún tipo de impedimento ni mucho menos un óbice para que pueda ser considerado por la autoridad. Si bien es cierto de que dentro de estas previsiones que estamos hablando, de las 72 horas, primero tiene que tomar en cuenta desde qué momento se van a operar esas 72 horas, que no es cabalmente desde la hora misma que le están señalando, a las 4 de la tarde del día 21. No, señor, empieza a correr desde el día siguiente. ¿Desde qué hora? No desde las 4 de la tarde, sino comenzará a correr desde lo que señala el horario judicial. Entonces, ¿qué va a hacer? Primera hora de la mañana va a ser 8:30 para adelante, pero lo cual no va a significar que también 4:30 de la tarde en punto, nosotros cumpliendo el horario, están cumpliendo 73 horas con 58 minutos a las 4:29 estemos presentando el resto. Si no si tenemos ese plazo, inclusive no las 72 horas, dentro de los días hábiles, un día y a qué hora culmina a las 6 horas, ¿verdad? Esto quiere decir que se puede presentar por antes de las 2 de la noche, inclusive por la bandeja, cosa de que no nos está interfiriendo, no se está restringiendo a que sean siempre esas 72 horas clavadas. Son los días que se cuentan. Ya prácticamente esto de las horas era el modelo para cuando el código salió el año 1999, ¿no es cierto? Entonces, pero esto se ha superado porque nadie, al menos en materia penal, nadie le corre de momento a momento. A las 4 de la tarde, como en civil, ¿no? No sé si seguirá siendo así en civil, pero a las 4 de la tarde estamos notificando y 4 y un recluido su derecho. No, en más por días, colega. Entonces, su observación está buena, pero es que le doy esos días. ¿Alguna duda? No, está todo claro, doctor. Entonces, no olvidemos de que contamos con las herramientas virtuales ahora. Yo estoy, por ejemplo, son las 9 de la noche. Si se me vence el plazo para mañana, quiere decir que ya se me ha vencido el plazo. O sea, hoy se me vencía el plazo. Quiere decir que a las 4:30 de la tarde yo ya estoy muerto, doctores. Si yo puedo comenzar a hacer ahorita mi recurso y puedo presentar 11:59, Sí, hasta la medianoche. 11:59, la medianoche, no la medianoche, antes de la medianoche, porque 12 de la noche ya es el cierre, ¿no?, de este día. Entonces 11:59 con 58 segundos, vale, mis doctores. Espero que haya satisfecho su pregunta, mi estimado doctor. Hay otra cosa más. Están mal utilizando, digamos, dentro de lo que son los juzgados, uno agarra y presenta su memorial y lo amenazan, ¿no? Ya muy bien, le vamos a tomar su memorial digital que usted ha presentado a las 11:58.
Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, se lo oye bien. Perdón, Adelante, doctor. porque se me fue la La señal. señal, doctor. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ¿cómo era esto? Ya me acordé. Ustedes o nosotros preparamos un memorial que podemos presentar a las 11:58 con 58 minutos por la bandeja y hacerlo llegar al Poder Judicial, ¿no? Hacia la gestora. Pero, ¿qué sucede? Normalmente venimos siendo amenazados por el secretario y nos dice, doctor, si usted no presenta mañana a las 8:30, no le voy a dar por presentado su memorial virtual. No sé si les ha ocurrido a alguno de ustedes. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Porque basta con que nosotros presentemos de forma virtual el documento y ya está registrado en sistema, doctores. Es más, inclusive es más fidedigno que un sello, que un cargo que va a poner de manera física cualquiera de los operarios. Entonces hay que hacer prevalecer que uno está presentando con hora y es más, que tiene constancia en el registro que le va a la contraparte que ha recibido el documento. Entonces, de eso se encarga siempre cuando presenten un documento de manera virtual. ¿Ya? Vamos a la adhesión. Esta figura procesal es también un correctivo para garantizar el principio de esa igualdad procesal, de esa igualdad de armas, y permite a la parte que no ha recurrido oportunamente la posibilidad de hacerlo. Y se regula en el... A ver, permítame un momentito. Entonces, ahí está lo que usted me estaba preguntando. ¿Bajo qué principio usted puede agarrar, mi estimado colega, el que me hacía la pregunta, en presentar fuera de plazo por alguna situación, pero que se encuentre justificada dentro del memorial que va a presentar? Está el principio de adhesión, que es una figura procesal, que es un correctivo para garantizar el principio de la igualdad procesal. Entonces, permite a la parte que no ha recurrido oportunamente la posibilidad de hacerlo y permite que esta parte que no ha recurrido se adhiera al recurso de quien sí lo ha hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la parte contraria ha presentado en su tiempo, en su momento, también bajo los argumentos de su agravio y su fundamento, también se nos haga valer ese derecho con la salvedad de esta adhesión, que fundamente cuál es el motivo que justifique por qué es que hemos sido susceptibles de hacernos pisar o vencer con el plazo. Entonces, la jurisprudencia ha establecido como requisito que la adhesión se realice con el recurso de la parte contraria, pero no de una misma, tal como sería el caso de un imputado que se adhiera al recurso de un defensor, no, sino como el caso que a continuación se expone o vamos a exponer. A ver, cuando un fiscal se adhiere al recurso a otro fiscal, por ejemplo, esto se tiene bajo el principio de unidad del Ministerio Público. Puede ser que yo no haya redactado o haya hecho o haya firmado, digamos, una imputación, una acusación, pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Agarro y bajo ese principio de unidad hago mío el documento, lo formalizo, lo fundamento, ya. Y la parte contraria, la parte querellante, puede haber tenido o no haber tenido un fundamento, puede no haber tenido una base, o por último es nuevito o no sabe, ya, es funcionario público y no sabe, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? En la mayoría de los casos, ¿no? El fiscal agarra, se raja, esta es la posición, señora juez, vamos a pedir la máxima pena en base a estos motivos, a estos fundamentos. ¿Y qué dice la parte contraria? Tiene la palabra el abogado de la parte víctima. No sabe nada, se había dormido, anoche estaba en una fiesta, no sé. O finalmente estaba cansado, ni se ha molestado en ver. La palabra, señor juez,
conforme lo que ha referido magistralmente el señor representante del Ministerio Público, con una exquisitez única, fundamentado, ha demostrado, no queda más que decir en tal motivo, señor juez, siendo brillante la exposición del Ministerio Público, nos adherimos. Ahí está, nos adherimos. ¿Y qué dice el juez? Se tiene presente. ¿Así necesario que usted fundamente, tenga una base? No, con que diga, no, no tenemos ninguna observación o tenemos esto, listo, nos adherimos a lo que ha dicho. Esté bien o esté mal, pero nos estamos adhiriendo. Entonces, ese es el principio de adhesión. A ver, permítame un cachito, voy a ver algo. Estaba viendo ahorita el internet. A ver. Aquí hay algo bastante interesante. Vaya, aquí está. A ver, permítame, hay una sentencia. Como es internet, no estoy pudiendo ver si es de acá de Sucre, pero a ver, de todas formas, permítame que se los lea. Dice, se admite el recurso de casación planteado por el licenciado X, representante del Ministerio Público. Por otra parte, se declara inadmisible la adhesión interpuesta por la licenciada fulana de tal, fiscal de la unidad especializada del Ministerio Público. Durante el término del emplazamiento de 5 días, se prevé el numeral 446, dice, ¿no? Pam, pam, pam. Si bien la redacción del artículo tantos del cuerpo normativo indicado supra es distinta a la argumentada en el procedimiento penal, cierto es que el criterio jurisprudencial sostenido por esta sala en el sentido de que no es posible la adhesión a un recurso formulado por la misma parte aún mantiene validez. En efecto, la anterior posición se generó a partir del citado artículo que rezaba, el que tenga derecho a recurrir podrá adherirse dentro del término del emplazamiento al recurso concedido a otro, de donde se interpretó que por medio de la adhesión puede unirse al recurso abierto por el otro para expresar sus agravios contra la resolución, donde por otro no puede entenderse al propio defendido del incidentista, sino que solo se refiere, según la opinión dominante, al recurso concedido a la parte adversaria o contraparte del sujeto adherente, o en un sentido más amplio, a la coparte. Sigue. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dice, no obstante que la legislación vigente señala que quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse dentro del periodo del emplazamiento del recurso interpuesto por cualquiera de las partes, es evidente que no podría referirse a la propia parte que recurre como sujeto procesal unitario, pues ello incluye a que estaría en contra de los mismos fundamentos históricos que justifican la figura de la adhesión, a través de la cual se tiende a favorecer a quien no recurrió, pudiendo hacerlo, permitiéndole que pueda impugnar la resolución fuera de término, cuando así se lo aconsejan los motivos del recurso concedido a la parte contraria. Vaya, en esto sí nos dice que sí se puede, ¿no? A ver, habría que ver, les sugiero que vean este principio de la adhesión en la página del Poder Judicial. Requisitos para la adhesión. La parte debe tener primero derecho al recurso. Se refiere que quien se adhiere, tenga otorgado el recurso legalmente a su favor. Esto significa que debe tener interés directo en la impugnación, o sea que sea afectado. Debe plantearse dentro del plazo del emplazamiento. Bueno, el escrito de interposición debe reunir todos los requisitos que exige la ley. La única excepción en cuanto al cumplimiento de los requisitos que se establece en la adhesión es la relativa al plazo para la interposición del recurso y no deroga las restantes condiciones que la ley le ha impuesto al derecho de impugnación. Interesante lo de esta sentencia.
Véanlo, revísenlo, les sugiero, es bastante amplio, bastante largo. Esta noche, sin embargo, me voy a anotar en qué página está y voy a chequearlo para que podamos mañana tal vez hablar un poquito de esto. Ahora bien, dentro de este marco también es importante lo siguiente. Se debe tener presente la regla de la interpretación. ¿A qué me refiero? A que los jueces deberán pues interpretar restrictivamente las disposiciones legales que limiten pues el ejercicio a recurrir. Entonces, hay que tener muy en cuenta que hay que evitar una interpretación excesiva. Como todo memorial, como todo escrito, mis estimados colegas, hay que ser somero, concreto y claro. Como les decía ayer, puede que ustedes tengan, no sé, un pincelazo de escritor para agarrar y hacer memoriales de 30 hojas, caramba, porque cuentan con doctrina, cuentan con jurisprudencia a la mano, y hacer un copy-paste cabalmente a lo que viene y se subsume dentro del tipo penal, la figura en tiempo, modo y lugar, etcétera, etcétera, puede que corresponda, pero el detalle también que ayer les hacía mención es de que tenemos que ser lo más claros, precisos y también lo más reducidos en nuestra petición, porque la verdad es que los funcionarios públicos no cuentan con el tiempo debido a su carga procesal, como para estar leyendo 10, 20 o peor 30 hojas de un fabuloso escrito, porque van a leer la parte principal, quién presenta y directamente van a ir al por tanto, qué es lo que pide o al petitorio, y no van a tomar en cuenta el resto. En cambio, si tenemos 4 observaciones, eso puede ir en una plana, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y hemos tenido, pero claramente nuestra exposición. Ahora, cuando vayan a presentar un memorial, también en ese memorial no compriman todo su petitorio en un solo texto. La parte principal lo pueden hacer como antecedente y cada una de sus observaciones o peticiones que tengan pueden irlo conteniendo en otro sí primero sobre este punto, otro sí segundo sobre esta otra observación, otro punto sí 3 sobre los requerimientos que solicito, otro sí 4 sobre el informe que necesito, otro sí 5 la reasignación del investigador. Bueno, son ejemplos que les estoy dando. Entonces, de una u otra manera, también la autoridad a la cual presenten el documento va a tener que responder de la misma manera, porque si es de manera general, se tiene presente y se acabó su historia. O se considerará en su oportunidad y ya está. En cambio, si ustedes ponen otro sí primero, va a tener que poner otro sí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o los que sean. Entonces va a tener que responder uno a uno los planteamientos o las peticiones que se le está haciendo por la parte solicitante. Otra regla, la justicia pronta y oportuna. Entonces, por la cual el recurrente tiene derecho, pues, a recibir o a tener conocimiento de la decisión judicial dentro del plazo razonable que la ley cita. La justicia debe ser pronta, así lo indica, pues, la norma, la Constitución, nuestros derechos y garantías. La independencia, esa independencia con la cual tiene que contar el órgano jurisdiccional sin que existan intromisiones, no sé, se me ocurra, ¿no? Que la Procuraduría, que el Ministerio de Gobierno, que el Ministerio de Justicia hagan interferencias sobre el juez o el Ministerio Público para que motiven de una manera diferente o distinta los planteamientos o las resoluciones que cada uno vaya a emitir. Entonces, debe y tiene que haber esa independencia. Debe y tiene que haber objetividad, conforme determina el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal. Los jueces deben resolver, al igual que los fiscales, bajo ese principio de objetividad, los recursos que sean sometidos, pues, a su conocimiento, a su decisión. Deben consignar en sus resoluciones cada uno de los elementos que están siendo valorados.
y tomados en cuenta en sus decisiones, así como las circunstancias pues perjudiciales. ¿Cuáles son esos agravios que están motivando que se atienda cabalmente esta figura de la apelación? Entonces, se debe preservar este principio también de igualdad procesal para las partes, allanándose de todo obstáculo el camino para que ambas partes en igualdad de armas puedan plantear y presentar en el número que quieran, que puedan también y con el fundamento correspondiente sus peticiones. También debe estar de por medio la solución al conflicto, porque a partir de este recurso de casación o recurso de apelación, perdón, lo que se busca es que dar solución a ese conflicto. Primero, solucionar ese agravio y dar pues justicia, dar a cada cual lo suyo, en la medida de la dosificación jurídica que corresponda al juez a partir de su fallo. Y es presunción de inocencia, que viene a ser vital y sustancial conforme determina el artículo 6 del procedimiento penal, en el cual se tiene que, tener presente que la carga de la prueba recae en quien acusa, y dos, esa presunción de inocencia se mantiene firme y subsistente hasta en tanto y cuanto no se emita una sentencia en firme, también habiendo superado la apelación, habiendo superado la casación, y venga y regrese ya con una sentencia ya en firme que establezca pues la culpabilidad, ¿no?, de esa persona, con lo cual ya se quebrantará o se dejará de lado esa presunción de inocencia y ya se tendrá en firme esa culpabilidad, ¿no? Porque la sentencia, si se confirma, evidentemente puede ser absolutoria, pero también puede ser condenatoria. Hasta aquí. ¿Alguna observación más? Tal vez alguna participación, ya que han sido preguntas. Ahora me gustaría que también alguien acote algo de su experiencia dentro de su acervo propio. ¿Alguna opinión? Bien, entonces, con este entredicho, entonces, también vamos a concluir señalando que se debe tener también como ponderante este principio de la inviolabilidad a la defensa. En materia de recursos, pues es inviolable la defensa de cualquiera de las partes a la exposición de sus agravios y que se esté cumpliendo también de conformidad a lo que determina el procedimiento. También va a ser obligación de la autoridad jurisdiccional ese saneamiento de los defectos formales. El juez que observe, que constate un defecto formal en cualquier recurso, debe hacerlo conocer o debe advertirlo al interesado para que se subsane. Y en su defecto le dará un plazo para que una vez cumplido ese plazo, observado el error, corregido el mismo, se pueda dar curso a la petición y se pase a resolver el recurso correspondiente. Para lo cual debe darse, pues, nuevamente les reitero, ese plazo, ¿no?, para que se corrija. Bien, bajo este entendimiento, entonces, vamos a proseguir el día de mañana, toda vez de que tenemos las 9:20 ya, y puesto que no he escuchado ninguna participación más, vamos a dar por concluida esta clase y vamos a continuar mañana con el temario correspondiente hasta tratar los puntos que nos corresponde dentro de este temario amplio que son los recursos. Ya veremos cuáles son los procedimientos, cómo es que es legislado dentro de nuestra normativa y cómo darle mejor uso. Bueno, bajo ese contexto, entonces, muy buenas noches, queridos colegas. Buenas noches, doctor. Mañana es día jueves. Mañana va a continuar con la clase.
No, mañana es día jueves, tengo una reunión como había señalado. Mañana no, perdón, gracias por hacerme recuerdo, mire, semana ha volado. Vamos a retomar entonces el día viernes y vamos a seguir también para el día sábado para continuar y concluir con todo lo que vendría a ser todo el módulo. Muchas gracias, doctor. Doctores, les Gracias, buenas esperamos el noches, día estimados. sábado, o día viernes, perdón. Viernes y sábado. Sí, doctor, viernes y sábado. Gracias, doctor. Buenas Correcto, muy noches. buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Luego, gracias, gracias. Gracias, doctor. Muy hermoso. Gracias, gracias. Buenas noches.